Los grandes acontecimientos que aparecerán en los titulares de las noticias de mañana ya están pregrabados en tu Biblia. Sin embargo, muy pocos parecen comprender estos pasajes proféticos vitales. Para millones, ese tercio de la Biblia que es profecía es un libro sellado. Sin embargo, nunca ha sido más necesario entender la profecía. Este artículo oportuno te dará algunas claves que te ayudarán a descubrir significados proféticos. Para la mayoría de los cristianos profesantes, los escritos de hombres como Daniel, Zacarías, Joel y Juan, en el Apocalipsis, están envueltos en simbolismo misterioso y metáforas sin sentido. Tan completa es esta ceguera que algunos críticos superiores incluso se han atrevido a proponer que tales escritos proféticos no son más que los desvaríos de alucinadores drogadictos de la antigüedad. Ceguera profética profetizada. Dios sabía que sería así. Fíjate en lo vívida y precisa que describe esta ceguera espiritual en Isaías 29, versículos 10 a 12, la versión de la Biblia viva porque el Señor os ha derramado un espíritu de sueño profundo. Ha cerrado los ojos de vuestros profetas y videntes, de modo que todos estos acontecimientos futuros son un libro sellado para ellos. Cuando se lo das a alguien que sabe leer, dice, no sé leer, porque está sellado. Cuando se lo das a otro, dice, lo siento, no sé leer. Es decir, muchos de los teólogos eruditos afirman que los libros proféticos están permanentemente sellados al entendimiento. Otros, que son laicos, alegarán ignorancia debido a la falta de esa educación. Dios simplemente no ha dado la comprensión de la profecía a todo el mundo. Pero Pedro dijo, nosotros también tenemos una palabra de profecía más segura, por lo cual hacéis bien que escuchéis como a la luz que brilla en un lugar oscuro. Segunda de Pedro 1, versículo 19. Solo aquellos que han sido iluminados por el Espíritu Santo de Dios pueden comprender verdaderamente los significados proféticos. El Espíritu Santo debe guiarnos hacia toda verdad, Juan 16:13. Esto incluye esa parte de la palabra de Dios que es la profecía, Juan 17, versículo 17. Quienes no se rinden a Dios ni se someten a su camino no pueden esperar comprender. Solo aquellos que han sido iluminados por el Espíritu de Dios, hechos sabios, pueden esperar comprender y comprender los significados proféticos. Daniel escribió mucho sobre eventos futuros, pero no entendía realmente cómo funcionarían sus propias profecías. Lo oí, pero no lo entendí. Así que pregunté, mi Señor, ¿cuál será la última fase antes del final? Pero él dijo, no pidas más, Daniel, porque la revelación debe mantenerse en secreto y cerca, hasta la crisis al final, Daniel 12, versículos 8 a 9, Moffat. Hablaba del fin de la edad del hombre. El tiempo del final. Entonces dijo, los sabios entenderán, versículo 10. En el versículo inicial del libro del Apocalipsis encontramos estas palabras, la revelación, no ocultando, sino revelando, a Jesucristo, que Dios le dio, para que se oculte, no, esconda, sus siervos, no del mundo entero, cosas que pronto, con rapidez, es decir, Mateo 24, versículo 34, deben suceder. Los significados proféticos no se sellaban para siempre, sino que debían ser revelados, pero solo a los verdaderos siervos de Dios, y eso no hasta el fin de los tiempos. Ahora vives ese fin del mundo. Aproximadamente el 90% de ese tercio profético de la Biblia está ya bien en las primeras etapas de la realización. Tienes que entenderlo. La profecía bíblica no tiene por qué seguir confundiéndote y desconcertándote. Hay claves para entender. Este artículo explicará algunas de las más importantes y básicas. Una de las consideraciones más cruciales al estudiar la profecía debe ser el factor tiempo. Esto ha sido un gran obstáculo para muchos estudiantes de la profecía. Incluso los comentaristas eruditos no han logrado comprender el principio de los lapsos temporales proféticos. Esto es especialmente cierto en Isaías, Daniel y el Apocalipsis.
Un excelente ejemplo de tal lapso de tiempo se encuentra en Isaías 61, versículos 1 a 3. En los 3 primeros versículos encontramos una breve profecía sobre Cristo y su comisión. En realidad, la profecía completa continúa hasta el final del capítulo, pero los 3 primeros versículos bastan para ilustrar el punto. El propio Jesús citó esta sección de Isaías cuando tuvo ocasión de leer en la sinagoga de Nazaret. Obsérvate en Lucas 4, versículos 16 a 20, y vino a Nazaret, donde había crecido, y como era su costumbre, entró en la sinagoga en sábado y se levantó para leer. Y allí le fue entregado el libro del profeta Isaías, griego para Isaías. Y cuando abrió el libro encontró el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para predicar el Evangelio a los pobres, me ha enviado a sanar a los desalmados, a predicar la liberación a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, liberar a los magullados, predicar el año aceptable del Señor. Y cerró el libro. Atención. Jesús no terminó de citar el resto de Isaías 61, versículo 2. ¿Pero por qué no? Simplemente porque la primera parte de esa profecía trataba sobre el ministerio terrenal de Cristo solo entre los años 27 y 31 después de Cristo. Pero el resto del versículo no se aplicaba a la época de su primera venida. El resto de la profecía, que comienza a mitad de verso, se aplica a la segunda venida de Cristo, el tiempo conocido como el día del Señor. O como lo expresó Isaías, y el día de la venganza de nuestro Dios. En otras palabras, vemos en un versículo de la profecía bíblica un lapso de tiempo profético de casi 2000 años entre el cumplimiento de la primera y segunda parte de ese versículo. Este principio no es raro en los escritos de Isaías y en otros libros proféticos de la Biblia. La profecía más larga de la Biblia, encontrada en Daniel 11, abarca un periodo desde el imperio medo-persa hasta el regreso de Cristo en apenas 45 versículos. En Apocalipsis 2 encontramos una breve biografía de Satanás el Diablo desde su rebelión inicial hace muchos milenios hasta los años y meses que vienen en los acontecimientos humanos. Y todo en 17 versos cortos. Por lo tanto, vemos que es muy importante, al estudiar pasajes proféticos, obtener la guía de Dios para entender el elemento temporal implicado. Simbolismo profético. Pero entender solo el factor tiempo no es suficiente. Debemos añadir a esto el conocimiento del uso que hace Dios del simbolismo. Para captar significados proféticos, Dios suele utilizar símbolos, analogías, metáforas y alegorías al describir eventos futuros. Es fundamental entender cuándo se están utilizando estos dispositivos y cuándo una palabra debe tomarse literalmente. Muchos se han desviado porque no han logrado comprender el significado simbólico de una palabra en lugar de una aplicación literal. Autointerpretación de la Biblia. Como ejemplo, fíjate en Apocalipsis 1, versículo 20, el misterio de las 7 estrellas que viste en mi mano derecha, y los 7 candelabros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candelabros que viste son las 7 iglesias. Aquí encontramos estrellas usadas como símbolo de ángeles. De hecho, el nombre Lucifer, el gran querubín que se hizo conocido como Satanás tras su rebelión, significa el brillante o estrella de la mañana, Isaías 14, versículo 12. Así encontramos un principio de entendimiento profético. Cuando una palabra se usa obviamente como símbolo, debemos buscar en otra parte de la Biblia la interpretación o el significado de ese símbolo. El símbolo de un ángel suele ser una estrella. Otros símbolos comunes. Dios utiliza muchos símbolos al describir eventos proféticos. En Apocalipsis 17 encontramos 2 símbolos misteriosos usados para retratar eventos que no están muy lejos en el futuro. En el versículo 1 leemos: Os mostraré el juicio de la gran ramera que se sienta sobre muchas aguas. Aquí debemos conocer el significado de muchas aguas y quién es esta ramera si queremos entender la profecía.
El versículo 18 del mismo capítulo nos da la respuesta en parte. Y la mujer, ramera, que viste es esa gran ciudad, que reina sobre los reyes de la tierra. Por lo tanto, entendemos que la mujer, o ramera, como la llama Dios, representa una entidad centrada en la ciudad que tiene influencia sobre los reyes, que, de hecho, ha gobernado y gobernará sobre otros gobernantes. El versículo 15 nos dice que representan las aguas. Las aguas que visteis, donde se sienta la ramera, son pueblos y multitudes, y naciones, y lenguas. Pero para entender realmente el simbolismo de la mujer en este capítulo, necesitamos información adicional. Encontramos que a lo largo de la Biblia la mujer suele usarse para significar una iglesia. La congregación de Israel era llamada la iglesia en el desierto según Hechos 7, versículo 38. Y al describir cómo Dios sacó a Israel de Egipto y los convirtió en una gran nación, la Biblia utiliza la analogía de una niña que crece hasta la edad adulta en Ezequiel 16. Fijaos en la redacción. Así dice el Señor Dios a Jerusalén, representante de toda la nación de Israel. Confiaste en tu propia belleza, y jugaste a la ramera, y te enloquecieras las imágenes de los hombres, y cometiste prostitución con ellos. Has tomado a tus hijos e hijas, a quienes me has llevado. Qué débil es tu corazón, viendo que lo haces, la obra de una mujer ramera desvergonzada, Ezec 16, versículos 3, 15, 17, 20, 30. Por lo tanto, vemos que la iglesia en el desierto, Israel, estaba representada por una mujer que se convirtió en una esposa adúltera de Dios. En el Nuevo Testamento, las iglesias verdaderas y falsas también se representan como mujeres. En Efesios 5, 22-32, Pablo traza un paralelismo entre la relación de esposo y mujer y la relación de Cristo con la iglesia. Apocalipsis 19 habla del matrimonio del Cordero y la iglesia está representada como la novia de Cristo. La verdadera iglesia se llama Jerusalén, que está arriba, que es la madre de todos nosotros en Gálatas 4:26. El principio es consistente. El simbolismo bíblico a menudo representa a una iglesia como mujer. Volviendo a Apocalipsis 17, podemos ver, entonces, que la gran ramera que gobierna naciones y reinos debe de ser una iglesia falsa. Se le llama madre en el versículo 5 y mujer en el versículo 6. Cuando entendemos el simbolismo, entonces podemos ver que Apocalipsis 17 habla de un sistema religioso, basado en una gran ciudad, que ejerce influencia sobre reinos humanos y naciones que hablan varios idiomas. El versículo 9 del mismo capítulo nos dice que la mujer o iglesia a la que se refiere se sienta en 7 colinas o montañas. Esto puede tener una aplicación literal y puede tener una aplicación simbólica. La simbólica montaña. Esto nos lleva a otro símbolo que se usa a menudo en la profecía bíblica. La de la montaña. Este término se utiliza a menudo para referirse a un reino o gobierno. Jeremías 51, versículos 24 a 25 ofrece una buena ilustración de este principio. Fíjate en el versículo 24, y entregaré a Babilonia y a todos los habitantes de Caldea todo el mal que han hecho en Sión ante vuestros ojos, dice el Señor. He aquí que estoy contra ti, oh montaña destructora, dice el Señor, que destruye toda la tierra. Aquí encontramos el término montaña usado para describir el reino babilónico. De nuevo, en Daniel 2 encontramos el mismo símbolo utilizado. Fíjate en el versículo 35, última parte. Y la piedra que golpeaba la imagen se convirtió en una gran montaña, y llenó toda la tierra. Ahora bien, si intentamos entender esto literalmente, tiene poco sentido. Normalmente, una montaña literal llega a una cima de algún tipo. ¿Puedes imaginar a una entidad así llenando una tierra redonda? Obviamente, el término montaña se usa simbólicamente aquí. Daniel acaba de estar contándole a Nabucodonosor el sueño que ha tenido. Todo el sueño se basaba en símbolos.
Vuelve atrás y lee los versículos 31 a 35 para tener una visión completa. Luego Dios explica la terminología usada en los versículos anteriores en los versículos 36 a 45. Fíjate especialmente en el versículo 44, que explica que es la montaña que llena toda la tierra, y en los días de estos reyes el Dios del cielo fundará un reino, que nunca será destruido, y el reino no quedará en manos de los demás, sino que se romperá en pedazos y consumirá todos estos reinos, y permanecerá para siempre. Ahora el significado queda claro. Dios mostraba los reinos del mundo mediante la imagen. Las distintas partes de la imagen representan distintos reinos gobernantes mundiales, a saber, el babilonio, que gobernaba Nabucodonosor, a él, el medo-persa, que le siguió, el griego y finalmente el romano. Entonces, la piedra que creció hasta convertirse en una montaña destruye el último de estos reinos, que es la resurrección o resurrección final del Imperio Romano del fin de los tiempos. Cristo volverá y establecerá su reino, que será un reino que gobierna el mundo y que perdurará para siempre. Eso es lo que se muestra en la montaña que llena toda la tierra. Otros símbolos extraños. En Apocalipsis 9 encontramos aún más simbolismo misterioso. En el versículo 1 volvemos a encontrar el símbolo de la estrella usado para un ángel. Aquí la estrella se personifica y cumple un cierto deber hacia Dios. Y vi caer una estrella del cielo. Y a él se le dio la llave del pozo sin fondo. Por supuesto, no existe tal cosa como un pozo sin fondo. Esta es una traducción desafortunada. Más correctamente, debería traducirse como el pozo abisal o abismo, como han hecho otros traductores. Los siguientes versos muestran una imagen de humo que sale de la boca de este abismo y oscurece el sol. Del humo emergen unas langostas muy inusuales. Los versículos 3 a 10 ofrecen una descripción completa de estas criaturas extrañas. Se les describe con colas como las de un escorpión, un aguijón como un escorpión, con armadura y un rugido como el de caballos de batalla golpeando. Nos dicen que estas pesadillas langostas pueden volar. Debería quedar claro que Juan no está describiendo langostas literales. Sea lo que sea que describe, parece estar controlado por los hombres, versículo 7. Curiosamente, estas langostas, o los hombres, tienen el pelo largo como las mujeres, versículo 8. ¿Es casualidad que este peinado vuelva a estar de moda entre los hombres en el mundo occidental? Se hace evidente que lo que Juan ve es armamento militar moderno en su peor estado horrible. La aterradora variedad de armas de hoy haría que el hombre más valiente del tiempo de Remo se detuviera, mucho más tiempo del tiempo de Juan. ¿Y cómo podría describirlo el apóstol de otra manera? No había aviones a reacción ni helicópteros lanzacohetes en su época. El rugido desgarrador de cientos de cazas y bombarderos era desconocido en ese momento. Ver a hombres al mando de tales instrumentos de destrucción habría sido una experiencia devastadora para cualquier pescador del siglo I. ¿Quién en la época de Juan podría haber imaginado rayos láser y tanques lanzallamas? ¿Alguien podría haber previsto la llegada de enormes misiles Polaris emitidos desde las entrañas de un monstruo submarino propulsado por energía nuclear llamado submarino? ¿Y qué hay de las armas que Juan vio y que aún no conocemos? Quizá armas aún más aterradoras estén en fase de diseño. Incluso si Dios hubiera inspirado a Juan a escribir en el lenguaje militar moderno, ¿quién habría entendido todo esto antes de la última parte de esta era moderna de viajes espaciales? Juan tuvo que usar el lenguaje de su época. De ahí el simbolismo de las grandes langostas voladoras. En el versículo 11 encontramos la fuerza motriz detrás de esta gran potencia militar descrita. Y tenían un rey sobre ellos, que es el ángel del abismo sin fondo, cuyo nombre en hebreo es Abadón, pero en griego tiene su nombre Apollón, destructor. Este ángel o demonio no es otro que Satanás el diablo, el destructor.
Es la vieja serpiente de Apocalipsis 12, versículo 9, a quien se le llama el Dios de este mundo en 2 Corintios 4, versículo 4. Es el mismo que entrega su poder a un gran falso profeta del fin de los tiempos, 2 Tes 2, versículos 7 a 9. Incitará a ciertos reyes o gobernantes a fusionar sus fuerzas militares para convertirse en la mayor máquina bélica de la historia. La profecía bíblica cobra vida en estos 70 abrasadores. Los puntos calientes del mundo se están extendiendo y esta década promete ser una de las más traumáticas en la experiencia humana. Tienes que observar los acontecimientos mundiales a medida que se desarrollan, cumpliendo cada día las muchas profecías intrincadas y específicas relacionadas con este palpitante siglo XX. Los próximos artículos en El Mundo de Mañana seguirán ayudándote a comprender la profecía bíblica.